Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este live mensual de heridas emocionales. Mi nombre es psicólogo Prisciliano de la Cruz Carrillo, coordinador del Centro de Bienestar Emocional Carrillo. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo este tema maravilloso, este tema importante como son las heridas emocionales. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a lo largo de la vida, a lo largo de la vida cotidiana, nos vamos dando cuenta que hay insatisfacciones, nos damos cuenta que hay muchas situaciones que no comprendemos. Entonces nos damos cuenta que iniciamos proyectos, no se concretan, tenemos episodios a lo mejor de ansiedad, de tristeza, de vacío, y que los vamos llenando de manera diferente, de manera diversa. Entonces, nos incursionamos también a lo largo de la vida con muchas experiencias, con muchas conductas de victimismo, de culpa, de remordimiento, y que nos volvemos adictos de cierta manera al sufrimiento y no comprendemos del todo de dónde vienen estas experiencias. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tipo de situaciones, de dónde vienen estas heridas emocionales y cómo podemos comprometernos a sanarlos o cómo podemos empezar a trabajar con ese tipo de heridas que todos tenemos, obviamente, unos más de una herida, otros menos heridas, desde luego, pero cada uno de nosotros nos vamos enfrentando a lo largo de la vida con ese tipo de situaciones. Entonces, es hacer conciencia con nosotros mismos acerca de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y en esta actitud de amor, de aceptación, de comprensión también hacia nosotros mismos, es como podemos trabajar estas heridas. Y también el día de hoy me gustaría que nos quedáramos con la noticia de que se puede trabajar, que podemos salir adelante de estas experiencias, que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, que podemos también ser mejores cada vez y que el que hayamos tenido a lo mejor una experiencia o una infancia no tan sana, también no quiere decir que estemos condenados a vivir de la misma manera a lo largo de nuestra vida, porque creo que si venimos a este plano de existencia, dice Liz Bourbeau, es porque venimos a aprender, venimos a acumular experiencias de enseñanza, de aprendizaje, y estas experiencias también nos ayudan a ir creciendo, a ir avanzando a lo largo de nuestra vida, a crecer como personas, a tener un mejor desarrollo, a mejorar cada vez nuestro entorno con crecimiento, a mejorar también nuestro entorno con mejores relaciones, con relaciones más sanas, con proyectos cada vez más creativos que nos llenen el alma, nos nutran también y que así podamos sentir que contribuimos al mundo siendo mejores personas, que contribuimos al mundo también siendo creativos, siendo lo que somos, porque al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos, tenemos cualidades y habilidades que no explotamos muchas veces porque estamos a lo mejor atados al pasado, que no dejamos ir, que no soltamos, que no perdonamos y que eso muchas veces nos impide que podamos ver el presente con los ojos de amor y gratitud que debiéramos de ver, porque cada uno de nosotros tiene una vida que presenta muchas oportunidades, que presenta también muchas situaciones de crecimiento y aprendizaje, ¿sí? Aunque a veces únicamente nos enfoquemos en los errores o en lo que nos falta o en lo que pudiéramos vivir, es que ahora que termine la carrera, ahora que termine la universidad, ahora que salga de la escuela, ahora que crezcan mis hijos, voy a ser feliz. Y vamos postergando poco a poco esa felicidad que muchas veces no llega. Entonces, de nosotros depende también que podamos propiciar espacios de crecimiento y espacios de continuidad para nosotros seguir creciendo, seguir avanzando, ¿sí? Entonces, agradezco a Funeraria Carrillo, que nos cobija en este espacio
Agradezco también al Centro de Bienestar Emocional Carrillo por tantos espacios y tantos momentos de aprendizaje y crecimiento, ¿sí? Estos 6 años. Entonces, el día de hoy presentamos este tema que son las heridas emocionales. Se habla de 5 heridas emocionales y cada uno de nosotros podemos ir ubicando a lo largo del tema cuáles son las heridas que identificamos, ubicamos en cada uno de nosotros. Hay varios test, por ejemplo, donde podemos ubicar nosotros cuál es la herida que más prevalece en nosotros. Puede ser por las características que vamos a enunciar, o puede ser por la sintomatología que presentamos, o puede ser por las experiencias adversas que tuvimos en la infancia. La mayoría de estas heridas generalmente se desarrollaron a lo largo de nuestra infancia. Con el papá que tuvimos, con la mamá que tuvimos, el papá que no tuvimos, la mamá que no tuvimos, lo que nos dieron de más, lo que nos dieron de menos. ¿Sí? Finalmente, eso nos va configurando como personas y va también afectando, o de cierta manera también va, el, va influenciando en cómo somos en nuestra actualidad. Podemos decir, bueno, eso pasó en el pasado, en la infancia ya quedó muy atrás. Sin embargo, nunca dejamos de ser niños, que a veces esos niños heridos. No me dejarán mentir, yo a veces me he cachado ahí eh, cuando pasa una situación en mi vida actualmente, eh, siento que soy yo todavía ese Prisi herido en la infancia y que está ya solito, arrinconado. ¿Sí? Entonces, muchas veces también es importante ubicarnos en esta situación, ubicarnos en nuestro presente y cuáles son las que están presentes. Vamos a entrar al tema entonces, ¿qué son las heridas emocionales? ¿Sí? Eh, Les decía que hay 5 heridas emocionales principalmente, que son la herida de traición, de injusticia, de rechazo, de abandono y de humillación. Las heridas emocionales las podemos identificar como el resultado de aquellas experiencias dolorosas que vivimos en el periodo de la niñez, que fueron producidos o generados por padres, familiares, profesores o personas cercanas que tenían influencia en nosotros. Una influencia de superioridad, una influencia de poder, digamos, y como resultado se quedó guardado dentro de nosotros un dolor intenso, sufrimientos, heridas que no sabemos cómo transitar o cómo podemos resolverlos dentro de nosotros. Podemos escuchar historias dentro de nosotros, por ejemplo, con estas palabras que son como improntas que quedaron grabados en el cuerpo. ¿Sí? Dice la teoría o la terapia EMDR, que cuando vivimos una experiencia dolorosa, no nada más se queda en la mente, se queda también arrojado en el cuerpo, de manera tal que cuando vivimos una situación similar, revivimos el trauma. ¿Sí? Trauma quiere decir golpe emocional o golpe emocional fuerte, ¿sí? O dolor. ¿Sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, estas palabras: no sirves para nada, no eres capaz, me arruinaste la vida, por tu culpa no pude llevar la vida de mis sueños, mejor hubiera sido muerto, no debí permitir que nacieras. ¿Cómo queda el sentir de un niño todo esto? Que muchas veces también va acompañado de maltrato físico, de maltrato verbal, psicológico. Entonces, genera emociones o reacciones dentro de nosotros, como la tristeza, la indefensión, la vulnerabilidad y sentimientos de no merecer, a lo mejor incluso la vida que tenemos, no merecer abundancia, no merecer riqueza, no merecer la vida que llevamos. Entonces, muchas veces son estas experiencias que hemos vivido lo que va configurando cómo somos actualmente, y puede distorsionar de manera tal nuestra realidad que incluso lleguemos a generar situaciones como de, a lo mejor de enconcharnos, de timidez, de insatisfacción, ¿sí? Y también de situaciones como inseguridad, ¿sí? Y también estas heridas
van configurando en cada uno de nosotros, como dice Elizabeth Pugh, que es la autora de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que ilustra de manera clara, donde describe estas características. Por ejemplo, en la de humillación, la persona tiende a tener miedo a ser libre, tiene una personalidad masoquista, digamos, tiene una personalidad que tiende a lo mejor mucho al dolor. En la herida de traición hay demasiado control y desconfianza, ¿sí? Y estas experiencias muchas veces pueden ser situaciones a lo mejor no vividas como tal. La traición puede ser que yo esperaba de mi papá cobijo, protección, y de pronto me dice, sí, sí te quiero, pues por eso te compro lo que tienes, por eso aquí están los zapatos, por eso aquí está todo, ¿no? Pero de pronto no está a lo mejor en los momentos que yo me hubiera gustado que estuviera, pero como soy niño, en ese momento no lo puedo expresar. Pero yo esperé que hicieran algo y no lo hicieron. Entonces, ahí está la herida de la traición. En la herida del abandono genera una dependencia emocional donde hay mucho miedo a la soledad. En la herida del rechazo, eh, tienden a ser personas huidizas y con miedo a ser rechazadas. Y como tal, hacen muchas actitudes. Por ejemplo, les cuesta trabajo poner límites, decir no, por miedo al rechazo, por miedo a que les dejen de querer incluso, ¿sí? Entonces, eh, hay otra herida que es la injusticia, donde hay demasiada rigidez, eh, son inflexibles, son cuadrados, meticulosos y generalmente conectan solo desde la razón. Tienen miedo a conectar desde lo emocional, ¿sí? Y desde estas heridas también es como se van configurando las situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar vamos a enunciar cada una de estas heridas a lo largo de la presentación. Muchas gracias. Continuamos entonces. Cabe la aclaración de que no todo el mundo a lo mejor sufrimos las mismas heridas emocionales, porque cada uno de nosotros, aunque seamos hermanos, aunque hayamos vivido en la misma casa, en el mismo hogar, vivimos situaciones diferentes por las relaciones que establecemos con las amistades, con los familiares, con el papá, con el tío, con el primo, con cada una de las personas que nos tocó convivir, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó convivir mucho con mis abuelos maternos, me tocó convivir mucho con mis tíos, mis primos, porque mis papás tenían otras ocupaciones, entonces de pronto ellos son los que pudieron haber generado estas heridas y a veces podemos tener a lo mejor una infancia sana, alegre, ¿sí? Es decir, pero en algún momento nos podemos ubicar, no somos conscientes por emociones y sentimientos de herida también, ¿sí? Entonces, eh, lo ideal sería que las personas que no sufrieron traumas viven una vida feliz y en armonía, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que no tengan problemas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones o problemas por los que afronta, ¿sí? Tenía un paciente que me decía que yo antes la vida lo veía de otra manera, de una manera diferente. Se me resbalaba todo, decía de manera coloquial. Y ahora me pasó una situación y no logro asimilarlo, no logro afrontarlo, ¿sí? Y es porque le había despertado una herida, ¿sí? De abandono precisamente. Y entonces, de esta manera, es como nosotros vamos transitando a lo largo de la vida, porque también lo cultural tiene mucho que ver, los valores familiares tienen mucho que ver también en esta situación de las heridas emocionales. Por ejemplo, eh, el otro día comentaba con un primo, crecimos en un albergue, nosotros en la primaria, debido a las distancias, nos quedábamos en un espacio donde convivíamos con muchos niños y niñas también a lo largo del día y en la mañana asistíamos en la clase y nada más nos dividía una malla y ahí lo normal era que
lo que hoy podemos decir el bullying, ¿no? Es poner apodos, sobrenombres, novatadas, todas las experiencias que se pueden llegar a vivir. Entonces, todo eso generó también en mí, en lo personal, situaciones de inseguridad que he ido trabajando poco a poco. ¿Sí? Bien, adelante, muchas gracias. Entonces, es como nosotros vamos a ir avanzando y también es importante mencionar que el que nosotros ubiquemos una herida emocional no implica a lo mejor que por arte de magia se vaya a modificar o cambiar. Es importante comprometernos en nuestro cambio y si ya lo hicimos consciente, entonces toca dar el siguiente paso, que es comprometernos al cambio. ¿Sí? Y ese cambio puede ser inscribirnos a un taller a lo mejor de desarrollo personal, buscar ayuda terapéutica, ¿por qué no? Acudir a los grupos de apoyo también, que tenemos, por ejemplo, aquí en Funeraria Carrillo, en Centro de Bienestar Emocional Carrillo, que son los círculos de acompañamiento en duelo, y próximamente también vamos a tener grupos de apoyo, grupos de crecimiento y de desarrollo personal, donde nos comprometamos cada uno de nosotros a trabajar en nuestra persona de manera emocional. Y es importante aclarar que hay personas que sí han sufrido traumas, pero a lo mejor con sus propias herramientas y recursos y con las herramientas que les brinda su entorno, han logrado salir adelante y las han curado y han salido adelante. Y creo que el primer paso para que nosotros podamos decir que hemos avanzado en la sanación es que podamos tomar compromiso con nosotros mismos. Que no digamos, es culpa del gobierno, es culpa de mis papás, es culpa de mis maestros, es culpa, ¿no? Que podamos asumir nuestra propia culpa y que de esa manera podamos trabajar y avanzar en nuestra vida. Y que podamos ser conscientes que en la medida en que nosotros tomemos conciencia y compromiso por nuestro cambio, por nosotros mismos, en esa medida también nosotros vamos a ser felices, nosotros vamos a poder lograr más cosas. Entonces, estas personas maravillosas han logrado también enfrentar las heridas, han logrado comprenderlas, contemplarlas, vivirlas y aceptarlas en su vida, porque tampoco se trata de hacer como actualmente se pueden hacer con los videos. Hay un video que no me gusta y skip, ¿no? O le doy hacia arriba o hacia un lado y ya, pasó la página, ¿no? Más bien es asumirla como parte de mi historia de vida. Porque gracias a que viví eso también, soy la persona que soy en este momento, ¿sí? Gracias a que viví eso también, puedo reflexionar las cosas que estoy reflexionando en este momento. Y esas personas también, con el paso del tiempo, han ido cerrando sin perturbar la vida en la persona, han ido avanzando, han ido creciendo y se han establecido metas y proyectos exitosos, sobre todo en la propia persona. Y yo creo que aquí muchas veces también tiene mucho que ver en dónde ponemos el foco, la atención. ¿Lo tienes en los bienes materiales? ¿Lo tienes en tu crecimiento personal? En esa medida, entonces, vas a ir avanzando y creciendo a lo largo de las situaciones, a lo largo de la vida también. ¿Sí? Si lo pones en tu persona, creo que es la mejor manera en que puedas invertir tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo para crecer en tu persona y de esa manera puedas crecer en diferentes aspectos de tu vida. Muchas gracias, adelante. Y que nosotros también podamos seguir cultivando nuevas formas, nuevas experiencias. Al final de cuentas, la vida que voy a vivir yo, solo yo la voy a vivir. ¿Sí? Quizás la comparta con alguien más, con mi pareja, quizás la comparte con mi familia, pero es mi responsabilidad. En esa medida, entonces, es como yo puedo avanzar. Comentábamos que existen personas que sufrieron traumas que los afectaron también a nivel más profundo, desde luego. Son estas personas a lo mejor que podemos verlas constantemente con crisis de ansiedad, con episodios de depresión, con crisis también de miedo, de temor, ¿sí?
con episodios de pánico. Y son esas personas que muchas veces vemos a lo mejor en consulta, muchas veces vemos a lo mejor deambulando por varios psicoterapeutas, varios psicólogos que llegan con nosotros, y luego con uno y con otro y con otro. Son esas personas a lo mejor también que llegan a veces a medicarse incluso, si llegan a la contención farmacológica. No está mal, ¿sí? También a veces es importante reconocernos como personas, reconocernos así como somos, y en esa medida también nosotros podemos reconocer qué es lo que requerimos en ese momento. A lo mejor únicamente requerimos hacer conciencia y avanzar. A lo mejor trabajar en psicoterapia, a lo mejor eh, medicación psiquiátrica por un tiempo, por un periodo de tiempo en lo que nosotros desarrollamos las herramientas internas. Todo eso también está bien. Es importante aclarar que es todo un proceso y cada uno de nosotros tiene su propio proceso y que es único y personal, así como el duelo. Entonces, las heridas emocionales se trabajan no de un momento a otro, sino que se trabajan eh, como un proceso, un paso a la vez, como un camino, ¿sí? Y esas heridas entonces, que no han sido curadas, van a estar afectando o van a estar generando ruido en nuestra vida, ¿sí? Por eso a lo mejor muchas veces nos proponemos metas y no los cumplimos, nos proponemos metas y tardamos en llevarlas a cabo, ¿sí? Porque hay heridas que venimos arrastrando y que no nos deja avanzar como quisiéramos. Y hay personas también que mantienen una conducta a lo mejor difícil de soportar o que son esas personas difíciles de tratar, ¿sí? Cuando leía material de esta información, decía por ahí que las personas difíciles de tratar en realidad eh, demandan mucha compasión y atención, porque dentro de nosotros o dentro de ellos cargan mucho dolor, cargan mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando los vemos con ojos de compasión, también ellos se pueden ver de esa manera, ¿sí? Son esas personas también que pueden ser a lo mejor difíciles de soportar hacia ellos mismos o hacia los demás, ¿sí? Son esas personas, o incluso yo a veces me he puesto ahí que en la actitud, aunque no me lo digan, las personas pueden llegar a decírmelo, no te soporto, ¿verdad? Son palabras fuertes que sin embargo pueden llegar a demostrarnos o pueden llegar a darnos a entender en actitudes o en conductas esta palabra, ¿sí? Y reaccionan también a la defensiva, son esas personas a lo mejor reactivas, que son intolerantes, incapaces de alegrarse por los demás, ¿sí? Que tienen poca empatía, ¿sí? Que son los eternos, a lo mejor insatisfechos, son aquellas personas que buscan constantemente la perfección, ¿sí? Porque vamos a ver en un momento cuáles son las características de cada herida, ¿sí? Bien, adelante, gracias. Eh, y de esta manera también que nosotros podamos hacer conciencia. Cómo se crean estas heridas es, como decíamos, en los primeros años de la infancia, donde nosotros desarrollamos el autoconcepto. Por eso es importante tratar con mucho cuidado, con mucha atención a los niños, porque ahí es donde se desarrolla la verdadera personalidad. Uno diría, bueno, yo soy buena persona con los que me rodean, con los que están en mi entorno, pero ¿cómo eres con los niños? ¿Sí? Bueno, un niño no se da cuenta, puedes tratarlo como sea y al rato llora y al rato está jugando. Sin embargo, hay que hacer conciencia también que lo que nosotros les hagamos, les digamos, ellos lo van absorbiendo como esponjas y va configurando su propia personalidad, ¿sí? Y podamos nosotros estar alimentando a lo mejor alguna herida emocional. Y hay quien dice que estas heridas emocionales también eh, se eligen, que nosotros elegimos desde antes de nacer cuáles son las heridas que vamos a desarrollar de acuerdo al plan de nuestra alma, ¿verdad? Pero eso igual sería otro tema. Entonces, estas experiencias en la infancia van a determinar
en qué forma vamos a relacionarnos con los demás. ¿Sí? Las experiencias que acumulamos de dolor, de sufrimiento, nos van a ir configurando acerca de cómo vamos a tratar a los demás. ¿Sí? Los mensajes que recibimos de nuestros padres, las familias, la escuela, van configurando entonces la percepción que tenemos en torno a cómo es el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver algunas características como la huella de la humillación. ¿Sí? Se hace presente cuando te han resuelto todo, te hacen sentir que no sirves para hacerlo. ¿Sí? Como el papá que dice, no, no, hazte para allá, que yo lo hago. ¿Sí? Mm, Traes un alto nivel de masoquismo, miedo de ser libre. El temor más grande es dejarse llevar por los placeres sensuales. A lo mejor tus padres se avergonzaban de ti con tus palabras o acciones. Había desaprobación o crítica. Te avergonzaron en público. Traes tendencia al autocastigo. Crees que para merecer y ser valioso es obligado vivir sirviendo a los demás. Por eso a lo mejor te pones de tapete a los demás. ¿Sí? Y en eso también influye mucho la religión, que desde luego el servicio es importante, pero tiene un límite, ¿verdad? Hasta donde la dignidad lo permite. Esos mensajes dolorosos también, recibidos con palabras como bruto, torpe, pesado, sucio, lento para aprender. ¿Sí? Eh, puede ser también un abuso sexual, ¿por qué? ¿Por qué no? Trayendo un alto contenido de culpa e indignación. La herida de humillación hace que te humilles contigo mismo y te pone la máscara de masoquista para, para evitar que te vuelvan a herir. El masoquista sería como aquella persona por, eh, que hace que no le, como si le gustara el dolor y el sufrimiento, ¿sí? De sí mismo o de los demás. Algunas de las características pueden ser la exposición constante a situaciones humillantes, autolesiones, castigos infringidos hacia sí mismo, ¿sí? También humillar a otros como conducta de descarga emocional, utilizar la comida, las compras compulsivas como fuente de placer o dolor, ¿sí? Aparentar seguridad, mucha seguridad, gritar muy fuerte, aparentar muchas cosas, ausencia de cuidado personal, descuido en la salud, descuido a lo mejor en asistir al médico, ¿sí? Desconexión con las necesidades básicas, sentirte indigno, sin valor, desmerecimiento, vergüenza. Sumisión también, encargarse de todas las tareas del hogar, llevar la responsabilidad de arreglar los problemas de las personas del entorno y permanecer en cansancio, mal humor, fatiga crónica todo el tiempo. ¿Sí? El sentido del deber es prioridad. Y de esa manera te puedes llegar a anular también haciendo cosas para otros y dejarte en segundo plano. Cargar con la responsabilidad y bienestar de las personas, de tu entorno, necesidad de castigarte y hacer sacrificios en pro de ayudar a otras personas, imposibilidad para poner límites como a otros, como a ti mismo, vergüenza y dificultad para intimidad sexual, rechazo de tu cuerpo, miedo a la opinión y juicio de los demás, amar la libertad pero no permitirla, toda vez que hay una condición de trabajo exhausto. ¿Sí? Relación complicada con la madre, tal vez también trae la herida de humillación, ¿sí? Porque las heridas también son generacionales. ¿Sí? Ese papá que me trató así, lo trataron también así. La mamá que me trató así, también recibió esa herida. Entonces, de esa manera son hereditarias. Las frases primordiales pueden ser, no lo merezco, no soy digno, soy muy poca cosa. ¿Sí? Entonces, hay muchas tareas también que podemos nosotros practicar para salir de esta herida que es la humillación. Por ejemplo, no a la crítica, al juicio o a la comparación con otro. Reconocer mis talentos y dones, capacidades y habilidades. Y hay varias afirmaciones que podamos practicar, como me respeto, me amo, me siento orgulloso de mí, me amo, me acepto, soy la persona de valor, reconozco mis talentos, mis dones, mis habilidades. ¿Sí? Son afirmaciones que podamos llegar a repetir para ir sanando esta herida de humillación. También saludamos con afecto a las personas que nos acompañan desde las redes sociales en Facebook.
Pueden ir, igual, se usan, ir escribiendo las preguntas o comentarios que tengan acerca de la presentación. Vamos a la segunda herida, que es la herida de la traición. Se hace presente en personas controladoras, desconfiadas y vulnerables. ¿Sí? Si tú traes esa herida de la traición, tu mayor temor a lo mejor es romper con relaciones y volver a ser traicionados, que vuelvas a vivir esa herida de traición. Esta herida generalmente viene del padre. No se tuvo toda su atención a lo mejor. La traición se siente a la llegada de un nuevo hermano, quizás, cuando se percibe no ser preferido de mamá, sentirme engañado, ¿sí? Promesas que no fueron cumplidas, divulgación de situaciones íntimas vividas, ¿sí? Que le comenté a lo mejor a papá, a mamá y que lo divulgó. Te hicieron promesas que no fueron cumplidas. La máscara que se lleva es la de la desconfianza y el excesivo control para evitar ser nuevamente traicionados. Sin embargo, no todo lo podemos controlar, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de control absoluto de las situaciones, de las personas, o miedo a perder tu propio control incluso. Una de las características de esta herida de traición es el estrés en exceso, siempre vivir cortisoludo, con mucho estrés, mucha sobrecarga, incertidumbre, falta de confianza, fobia a las mentiras, a las promesas no cumplidas, a la infidelidad. Fobia quiere decir miedo. Carácter fuerte, imagen de fuerza y a lo mejor hasta de poder. Mente rápida para imaginar escenarios posibles. Son muy buenos para crearse cuentos y para estar en alerta permanente, para que nada salga bien, para que todo salga perfecto, impecable. Desconfianza con el sexo opuesto, por miedo a ser manipulados, atracción de personas que traicionan, celos intensos, odio por la mentira y la falta de lealtad, tristeza profunda por sentirse en soledad, aparentar no traer ninguna necesidad, alto cuidado de la imagen personal, argumentar siempre en pro de tener la razón, comer demasiado o no serlo, cocinar para recibir elogios de los demás, ambivalencia entre el amor y el enojo, ¿sí? Dificultad de conectar consigo mismos y las necesidades propias, presencia de vulnerabilidad antes de mostrarse a los demás con autenticidad, hablar en demasía de lo que se sabe, sobre lo que se hace y lo que se es responsable, ¿sí? Competitividad, también son demasiado competitivas. Entonces, las tareas que nosotros podemos practicar para la herida de de la traición, ¿sí? Pueden ser estas: delegar a otras personas tareas y confiar en que serán realizadas de una buena manera, soltar el control con la pareja y los hijos, porque los papás que tienen esta herida, la casa es como un cuartel militar, ¿no? Eliminar las expectativas frente a los demás y lo que se espera de ellos. Aceptar a las personas sin pretender que sean de acuerdo con tus expectativas. Dejar de idealizar a las personas también. Las afirmaciones que podamos nosotros practicar son: me permito confiar en las personas, puedo ser vulnerable, soy un ser humano que siente, me siento en seguridad, protección y amor, ¿sí? Son algunas de las afirmaciones que podamos nosotros practicar. Me permito equivocarme, me permito tiempo para mí, ¿sí? Entonces, la segunda herida emocional, que es la traición. Vamos con la tercera, que es la huella del abandono, ¿sí? Que es la herida del abandono. En esta herida del abandono, nosotros eh, podemos eh, estar presente personas que han percibido abandono, temen a la soledad y lo que los hace permanecer en angustia y tristeza. Esta herida se pudo haber presentado si al nacer te llevaron a incubadora. Se percibe abandono cuando los padres deben salir a trabajar, ¿sí? Yo esta herida lo percibí mucho también con mis papás, cuando a los pocos años, como a los 4 o 5 años, se tuvieron que ir porque les dieron un cargo y me dejaron con mis abuelos. Me tenían que amarrar a un tronco para que no me fuera corriendo detrás de ellos. Entonces después lo pude ubicar, que esta es la
herida que traigo, el de abandono. Cuando uno de los padres estuvo ausente también, por separación, por divorcio, porque se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar, ¿sí? A veces uno dice, bueno, o estoy aquí y luego ¿qué comemos? ¿Sí? Se puede haber percibido también abundancia en lo económico, en lo material, ausencia en atención, en tiempo de calidad, acompañamiento, crecer sin los padres. Otra forma de abandono también es no haber recibido en la niñez el establecimiento de límites o disciplina. ¿Sí? El ser ordenados, respetuosos, educados para la convivencia y genera una estructura, a lo mejor respetuosos, son esas personas educadas para la convivencia y genera una estructura en cuanto a la seguridad y confianza para transitar a la vida que nos presenta. ¿Sí? Recibieron mensajes por parte de los padres sobre no puedo atenderte, no puedo estar contigo, no te puedo cuidar. Entonces hubo angustia en la niñez por falta de protección y acompañamiento. ¿Sí? E imaginen ustedes lo que eso genera. Inseguridad, miedo, sentimientos de soledad, tristeza, vacío interno en personas ya en edad adulta. La máscara que trae esta herida de abandono es la máscara de que son dependientes emocionalmente, miedo a ser abandonados de nuevo y a vivir la soledad. Entonces se aferran a las personas como con mucha, eh, con mucha conexión, mucho apego. Apego, una de las características es que hay apego a la madre o resentimiento hacia ella también, ausencia de amor y de valor y se potencia el apego insano y la dependencia. Hay incapacidad para afrontar la vida por sí mismo y una alta necesidad de que otros resuelvan mis problemas. Tristeza presente, sentimiento de que la vida no entrega lo que se necesita, fácil reacción de enojo ante los problemas de la vida diaria, ¿sí? Sumisión por no ser capaces de resolver los problemas, dificultad para decir lo que se piensa y para poner límites, afrontar cambios causa mucha angustia, ¿sí? Hay miedo al futuro, al punto de sentir opresión en el pecho, los problemas de los demás son percibidos con angustias, se ha creado un perfil de víctimas con relación complicadas con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, se vive en la queja constantemente, en el pesimismo, demasiado dramatismo, negativismo, se obtiene ganancias secundarias también, a veces enfermando, con dolencias que vuelvan a ser protagonistas. Las personas autoritarias generan miedo. ¿Sí? Cuesta terminar proyectos, resulta más fácil abandonar. La culpa de lo que nos pasa es de los demás y si algo nos niegan, nos enojamos, chantajeamos, manipulamos, hacemos sentir responsables a los otros. Algunas frases habituales son, nadie me apoya, nadie me ayuda, no soporto más esto. ¿Sí? ¿Has escuchado estas frases? Entonces, posiblemente la herida del abandono esté presente en ti o en la persona que convive contigo. Las tareas es obligarnos a hacer sin compañía algo que te guste. Ir al cine, hacer deporte, viajar, ir a un restaurante, ¿sí? Hacer un inventario de habilidades eh, de tu familia, de tus amigos, de tus posesiones y agradecer todo lo que la vida te entrega. Algunas afirmaciones pueden ser, me ocupo de mí y por mí. Valgo demasiado como persona y soy capaz de enfrentarme a la vida. ¿Sí? Entonces, es la tercera herida. ¿Sí? Bien. De esta manera, pasamos también a otra herida, que es la cuarta, y que es la herida del rechazo, que genera huella también. Se puede generar desde la gestación, cuando hay rechazo de la madre y trae rechazo por sí mismo también. Estas heridas los podemos nosotros también bosquejar platicando con la mamá, ¿sí? ¿Cuáles fueron las situaciones o las experiencias que se vivieron cuando nosotros nacimos o cuando nosotros nos gestamos, desde que nos concibieron? Se siente resentimiento hacia la madre y la vez culpa. Esta herida genera rechazo al propio ser interior, ¿sí? Entonces, la herida de rechazo también puede haberse recibido mensajes verbales
como me molestas, no te quiero cerca, eh, mejor aléjate, no sirves para nada, no vales para nada, no sabes hacer nada bien. Y esto también va generando quien vive esa herida de rechazo hacia uno mismo, ¿sí? Y también quien rechaza proyectos y vive en la crítica y en el juicio continuamente. Entonces, rechazas tus pensamientos, tus sentimientos, tus necesidades y la vida también genera situaciones que hacen que rechaces o veas la vida de esta manera. De forma constante buscas aprobación de otros y te olvidas de la propia, ¿sí? Deseas brillar de lo tuyo nada más. Todo esto viene de ti. Eres tu propio verdugo. Por tanto, iniciar tu proceso de sanación es importante, ¿sí? La máscara que trae esta huella es la de rechazo, la de huir. Así se evita un nuevo rechazo, ¿sí? En ese sentir de merecimiento, de recibir, no hay, no hay sentir de merecimiento o de recibir afecto, de ser comprendido. Por tanto, ahí está presente el autosaboteo. Sientes que tu madre estuvo y sigue ausente. Y hay sobreprotección también, transmitiendo la creencia de que el mundo no es amable y no se puede enfrentar por sí mismo. Necesitas de alguien más. La característica es el dolor que deja el rechazo de la madre conlleva a buscar intensamente amor en otros, sentir incapacidad para afrontar las vivencias y situaciones de la vida que la vida trae, autorrechazo por ti mismo, personalidad huidiza y retraída, manejan hobbies que se practican de forma individual, a lo mejor puede ser ingeniero a lo mejor en sistemas o alguien que se dedica a la electrónica o que pueda trabajar solo. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera es como decir no resulta motivo para sentirse culpables. Una tarea también que nosotros podamos tener es ofrecerte amor, aceptación y reconocimiento. El amor sana la herida que te das para ti. Date permiso para vivir. Una afirmación, soy una persona útil para mí y para los demás. Ya para terminar, la huella de la injusticia. Esta herida trae consigo rigidez, frialdad, enojo. ¿Sí? El miedo mayor es justamente a la frialdad, a la injusticia. Aparece cuando los cuidadores principales fueron fríos o autoritarios, demasiado severos, exigentes. Y también los padres vivieron lo mismo en su niñez. Se vivió en un ambiente de represión, de carencia de afecto. No se podía ser espontáneos, a lo mejor tenían que ser cuadrados, perfectos. ¿Sí? Un alto nivel de exigencia. Nunca era suficiente y dejaron un sentimiento de ser inútiles, escucharon mensajes como no tienes derechos y obligaciones, no lo haces bien, debes hacerlo mejor, no hubo reconocimiento. Se busca la excelencia para ser merecedores. ¿Sí? Son estas personas que son de 10, pero que afectivamente a lo mejor tienen muchas carencias. Los padres que generan la herida esperan que sus hijos o niños con acciones de adultos, inteligentes sin permiso de equivocarse, correctos en todos los sentidos. La máscara que lleva es la inflexibilidad y la rigidez. Así evitan ser heridos nuevamente. ¿Sí? Una característica es no hay valor y aprecio por sí mismo, no se sabe recibir, falta de merecimiento, carácter rígido y frío. ¿Sí? Les emociona el arte, la música, la bondad, el altruismo, ¿sí? La naturaleza, con esto, si hay emoción, no con su vida, ¿sí? Únicamente lo pueden vivir desde afuera. Son dinámicas y nerviosas, siempre encuentran tareas para hacer y no parar. No les gusta la gente lenta, vaga. Son aquellas personas que son activos, se desesperan con las personas lentas. Creen que lo que se consigue en la vida ha de ser producto del esfuerzo y del deber, el trabajo arduo y duro. Su rigidez les ocasiona tensión y contracturas en el cuerpo, que muchas veces llegan a ser muy dolorosos. Y también no traen permiso para equivocarse, ni para sentir a plenitud, ni para ser libres. Así también eran sus padres. Les cuesta trabajo divertirse y sentir que merecen descanso. Manejan demasiado en tu control emocional. Pueden llegar a actitudes compulsivas con la comida, la bebida, poco control. Las tareas son dejar de alimentar las heridas, dejando de exigirte, dejar de criticarte y mejor darte cuenta de tus cualidades, fortalezas y dones.
Y las afirmaciones son: soy una persona valiosa y digna de recibir amor. Mi valor está en ser quien soy. Bien, de esta manera entonces es como podemos ubicar las 5 heridas emocionales, ¿sí? Es un tema muy, muy largo, muy extenso. Eh, por aquí a lo mejor en la presentación de pronto nos perdimos un poco, pero también a continuación vamos a ver de manera rápida cómo es que se generaron en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Adelante. En la familia, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que se haya generado por falta de aprobación, de reconocimiento por parte de los padres, ¿sí? Esa herida también se pudo haber generado por comparaciones negativas, desprecios, burlas, insultos o gritos constantes, ¿sí? Con respecto a los demás, a los primos, a los hermanos. Expectativas negativas a lo mejor también, ¿sí? Como eh, el efecto Pigmalión o el efecto Rosenthal, que lo que esperamos de la otra persona se hace realidad, ¿sí? Por ejemplo, la otra persona decimos que es burra, ¿no? O no saca buenas calificaciones. Entonces la otra persona se la cree y no saca buenas calificaciones, ¿sí? Cuestionamiento personal, ignorar, pasar desapercibidos, sentirnos invisibles, ausencia de gestos y conductas de amor y de afecto, ¿sí? Pérdidas de los padres, pérdidas a lo mejor por muerte o desaparición de un hijo, y eso también se pudo haber vivido, pudieron ver los padres, los abuelos, los bisabuelos, y se va repitiendo. Si se fijan, es como una cadena, ¿sí? ¿Y en dónde se rompe esa cadena? Cuando hacemos conciencia, cuando hay infidelidades en la pareja, cuando hay divorcios malignos o cargados de descalificaciones mutuos, donde los hijos llegan a ser alienados parentalmente o son las armas que arrojamos para atacarnos, ¿sí? Es que tu papá, es que tu mamá. Y también cuando hay abusos físicos, psicológicos, emocionales, sexuales, cuando hay conductas violentas por parte de los papás y o familiares hacia los menores o adultos, cuando hay conductas adictivas, cuando hay negligencia de los padres también, cuando no hay los cuidados suficientes o necesarios. Ahí se pudo haber generado la herida. Adelante, muchas gracias. Otro ámbito también, en lo social, cuando hay ausencia de amigos en la preadolescencia o adolescencia, se puede generar alguna de estas heridas. Hay rechazo o desprecio por los iguales en la infancia, ¿sí? En la preadolescencia o adolescencia, ¿sí? También hay traición sufrida por los iguales, ¿sí? A lo mejor no respetan su palabra, ¿sí? O estos niños también muchas veces viven situaciones o experiencias donde son lastimados, los hacen sentir menos, ¿sí? Falta de habilidades sociales, y eso nos genera también el que nosotros podamos tener dificultades para relacionarnos con los demás, o para trabajar en equipo, o para simplemente expresar nuestras necesidades más básicas. Fracaso en las relaciones sociales también, fracaso en las relaciones de pareja, pérdida de amigos, manipulaciones por parte de iguales, ¿sí? Chantajes sociales, rechazo de los iguales por características o opciones personales, por religión, por raza, por situación económica, por el color de la piel, por lo que sea, ¿sí? Adelante, muchas gracias. Entonces, de esta manera es como se pueden ir generando también las heridas. En la escuela, no se diga, cuando empezamos a convivir, la familia es el primer círculo donde nosotros convivimos, y en la escuela es el segundo escenario donde nos toca convivir también. Ahí puede ser que haya fracaso en el logro de metas educativas, y los papás a lo mejor exigen y exigen, y por ejemplo, cuando saca 10, en lugar de reforzar esa calificación, lo que dicen es tu deber, es tu obligación, quieres que te traiga mariachi, ¿no? Y son estos comentarios también que van generando heridas emocionales, ¿sí? Descalificación por parte de los iguales, acosos verbales o físicos, comparaciones públicas, desprecios o incomprensión por parte de los maestros, de los tutores, ¿sí? De los compañeros,
de los iguales. Frecuencia de ambientes negativos también, ¿sí? Donde a lo mejor en el salón que le tocó no es muy sano que digamos, o está en el turno de la tarde, de la mañana, ¿sí? Y le tocó a lo mejor un ambiente no muy sano. Pareció una manipulación por parte de los iguales, negligencia también por parte del personal docente, ¿sí? Muchas veces son tantos niños que es difícil atenderlos de manera debida, ¿sí? Adelante, muchas gracias. Entonces es importante darnos cuenta que en cada uno de los entornos podemos también alimentar estas heridas emocionales. Como en el trabajo también puede haber fracasos económicos y podemos ubicar también ahí cuál es la herida emocional que está presente. Puede ser la herida que me hace alimentar que yo no soy merecedor del sueldo que gano, que no soy merecedor de lo que tengo en ese momento, que no soy abundante, ¿sí? Y también fracaso a lo mejor en los proyectos laborales, que no se cumplan lo que yo me propongo. Y eso muchas veces tiene que ver con los temores, tiene mucho que ver también con las inseguridades que tenemos cada uno de nosotros desde la infancia. Pérdidas de socios. Si se fijan ahí en la pérdida de socios también, puede estar presente a lo mejor la herida de la traición, ¿sí? Donde a lo mejor no fueron leales conmigo, ¿sí? Y puede generar también temor a que se vuelva a replicar esta traición o esta herida. Pérdida de trabajo, ¿sí? Puede ser que yo pierda el trabajo también y tenga el temor de no volverlo a conseguir y que eso alimente también mis heridas emocionales, ¿sí? Em, Pérdida de la estabilidad laboral, ¿sí? A lo mejor no me estabilizo en ningún trabajo. El acoso laboral también, donde yo permito muchas situaciones. Entonces, es importante darme cuenta o tomar conciencia de qué estoy viviendo a nivel laboral. Adelante, muchas gracias. Y cuando vivimos este tipo de situaciones también, es importante darnos cuenta en qué momento todavía no hemos sanado las heridas emocionales. ¿Sí? Darnos cuenta que a lo mejor somos temerosos todavía por el futuro, señalamos a otros como responsables de que lo que nos pasa a nosotros es por ellos, ¿sí? O que nosotros somos responsables también de lo que les pasa a ellos. Eh, Podemos vivir criticando y desacreditando a los demás, ¿sí? Vivimos en el modo juicio y nos cuesta trabajo a lo mejor alegrarnos por el logro de los otros, buscamos compasión, ¿sí? Tienen temor a establecer relaciones serias, ¿sí? Cuando son padres, se interponen en las relaciones de sus hijos, incluso, ¿sí? Y más si viven en la misma casa, y a lo mejor también se entromete papá o mamá en la relación de los hijos. Quiere decir que no es papá o mamá, es la herida el que está actuando en ese momento. Ante la muerte o separación, los duelos se viven de manera complicada, ¿sí? Y se alegran o regodean porque otros fracasan o les vaya mal, ¿sí? Eso quiere decir que no ha sanado tus heridas emocionales. Adelante. Y ahora, ¿cómo viven las personas que ya han sanado sus heridas emocionales? Bueno, reconocen desde la razón y la emoción que las separaciones son inevitables, por ejemplo, se dan permiso de llorar y experimentar la tristeza, ¿sí? Como algo natural y parte de la vida. No temen mostrarse vulnerables, dejando que los otros les den muestras de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, y muchas veces podemos ser como el mosaico, ¿sí? Que pese a todas las rupturas que tiene, sigue siendo bello y hermoso, como este corazón que vemos aquí, reconstruido. Reconocen también que no siempre pueden con todo. A veces sí es importante delegar, es importante hacer equipo con los demás. Como aquí nosotros no lo podemos hacer todo, somos un gran equipo, ¿sí? Son capaces también de reconocer y aceptar sus emociones, abren las puertas a nuevas experiencias y a nuevas personas también, generan ambientes de paz y serenidad. Y es muy agradable, muy reconfortante convivir con ese tipo de personas que han sanado. Tú puedes ser esa persona sana, ¿sí? ¿Cuándo puedes empezar? Hoy mismo, dándote cuenta de cuál es la herida que trae
que traes y comprometiéndote contigo mismo. ¿Sí? Ahora mismo vamos a tener un encuentro, un retiro terapéutico el día 3 de agosto en una cabaña de aquí. Entramos a las 2 de la tarde y salimos el domingo. Por ejemplo, eso es una experiencia, se llama un encuentro conmigo mismo. Podemos aprovechar para trabajar heridas emocionales o cierre de ciclos, crecimiento personal. Adelante, muchas gracias. Y ya para ir terminando, ¿cómo nosotros podemos sanar? Validar el dolor, no evitar el dolor y el enfado, sino atravesarlo y aprender a manejarlo para que no nos haga más daño. La agresividad es angustia, no liberada adecuadamente. ¿Sí? Finalmente, cuando alguien está enojado, es porque no se siente bien, se siente en malestar. Mirar y contemplar nuestras heridas, no acusar o reprochar a otros, aceptar y asumir que esto es mío, esta es mi historia, estas son las experiencias que yo he vivido. ¿Sí? Esto es lo que me ha tocado vivir. ¿Sí? A lo mejor yo no elegí dónde nacer, no elegí vivir estas experiencias, pero sí puedo elegir sanarlas. La agresividad entonces también, eh, que lo que sucedió ocurrió y nos lastimó, aceptarlo, claro. Pero también es importante perdonar y reconciliarnos con la historia que vivimos cada uno de nosotros, con los padres, con mamá. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que vivimos. El perdón es un acto de amor importante hacia nosotros mismos principalmente. ¿Sí? Hay que pasar por el pasado, pero no para quedarnos en el pasado, sino para sanarlo y seguir en el presente, en el aquí y el ahora. Adelante, gracias. Entonces, de esta manera, uno de los referentes es Liz Bourdieu, de quien extrajimos la mayor parte del material, y otro de los autores también se llama eh, Orihuela, se apellida, se me fue de pronto el nombre. Eh, Tiene un libro que se llama Doña Huevotes o Las heridas emocionales, y otro es este autor que es Bernardo Stamateas. Dice que perdonar no es olvidar, no es justificar, no es minimizar ni reconciliarse. Perdonar es un proceso personal sin esperar nada de otro. Es un acto de amor que hacemos por nosotros para no quedarnos estancados en el pasado. Perdonar es avanzar y no dejar que lo malo del pasado nos afecte en el presente. Que de esa manera podamos abrir más los ojos y aprovechar en gran medida lo que nos presenta el aquí y el ahora, el momento presente. ¿Sí? Es momento entonces de pasar a las preguntas o las inquietudes que tengan. Muy bien, por aquí los vamos a revisar. Gracias. Eh, Al portal 24/7 también por el apoyo. Muy bien, dice Evedelia Morales por aquí. Un saludo especial y un agradecimiento a todo el personal de Funeraria Carrillo por esos talleres. Gracias a ti también a usted por ser colaboradora de aquí, de Funeraria Carrillo. Por personas como usted también, Funeraria Carrillo es un espacio de calidad y excelencia. Bien. Dice Bedelia que por qué a veces tardamos en darnos cuenta qué tipo de herida traemos en la infancia. ¿Sí? Muchas veces tardamos en darnos cuenta porque las emociones nos desbordan, porque la vida es muy sabia, nos presenta las situaciones una y otra y otra y otra y otras veces hasta que nos demos cuenta. ¿Sí? Ah, por ejemplo, ¿por qué los hombres que me tocan son casi iguales, cortados con la misma tijera? ¿Sí? Y hay quien dice que nosotros mismos los elegimos, ¿verdad? Entonces, no hay que desesperarnos si no nos damos cuenta a la primera del área emocional que traemos presente. ¿Sí? Y nosotros también, como bien lo ponen aquí, esta charla va a estar grabado y lo pueden repetir y repetir y repetir cuantas veces sea necesario para lograr ubicar cuáles son las experiencias que hemos tenido o cuál es la herida emocional que está presente en cada uno de nosotros. Gracias, excelente pregunta, Evedelia.
Morales. Y por aquí también dice Marina Elizabeth, excelente ponencia, muchas gracias. Antonia Pérez, gracias, Toñita. Buenas tardes, gracias al equipo de Funeraria Carrillo por el excelente trabajo, interesante charla. Muchas gracias. Gustavo Velar dice que tuvo un duelo de mamá, Elvia, que murió en la mañana. Ok, puede contactarnos si gusta en privado y con todo gusto la podemos acompañar, ¿sí? Le podemos brindar contención y apoyo. Gustavo, de antemano, pues un abrazo y le acompañamos también en este momento. Em, Dice Isabel, ¿qué podemos hacer si tenemos estas heridas? ¿Sí? Empezar a comprometernos, empezar a trabajar desde ahora, empezar a aumentar el amor hacia nosotros mismos. Eso nos va a ayudar que podamos encontrar los recursos necesarios o incluso los espacios necesarios para poder avanzar. ¿Sí? Benito Pérez dice, excelente charla, gracias por compartir esos temas, felicidades. Gracias a ustedes también por estar aquí, por permitirnos acompañarlos. Dicen los jefes, Roberto Carrillo y Carlos Carrillo, que con una persona que impactemos es suficiente. Entonces, creo que el día de hoy lo hemos logrado. Muchas gracias. Mayra dice, ¿me podría repetir el nombre del libro que mencionó al principio de la sesión? Sí, se llama, ahorita lo vemos, el libro se llama, eh, igual también tenemos grupos de apoyo donde estamos trabajando o subiendo material constantemente. Si está interesado, nos puede escribir en privado o puede compartirnos su número y nosotros lo podemos contactar para brindarle más información. La autora es Liz Borbio y se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Lisa Borbio. Liz Borbio. Sí. Es el libro que mencioné al principio. Y hay muchos libros también eh, que hablan de heridas emocionales. ¿Sí? Uno de ellos es de Bernardo precisamente, eh, del cual mencionamos la frase hace un momento. ¿Sí? ¿Dónde puede contactarnos? Puede ser por aquí en Facebook de Funeraria Carrillo o a los números 463-100-1370 o a los números de la Funeraria Carrillo. Un, ejem un ejemplo de herramienta para elaborar el perdón. ¿Sí? El perdón se puede elaborar aumentando el amor. El perdón también se puede elaborar trabajando de manera compasiva y con acompañamiento, desde luego. A lo mejor nos cuesta trabajo hacerlo al principio por nosotros mismos, pero el perdón, al final de cuentas, es un acto de amor hacia nosotros mismos. Cuando aumentamos el amor, trabajamos también el perdón. ¿Sí? Erika, gracias por compartir, gracias por acompañarlos. Dora Luz Carrillo, sí, excelente ponencia, muy importante escucharlo nuevamente. Y tomar notas, sí, sabemos que está tomando notas, gracias. Y trabajar en ello, muchas gracias. Y nos gustaría que en algún momento también nos recordara o nos hiciera saber qué fue lo que le llamó la atención. Dice Toñita, con lo referente a las heridas en la escuela, ¿por qué los niños tienen miedo a expresarse de sus maestros y sus compañeros? Muchas veces es por el temor también a ser rechazados o a que se burlen de ellos. Y muchas veces también es porque se sienten incomprendidos o que no los podemos escuchar. Y yo creo que lo más importante es que nosotros como papás podamos ser los principales promotores de esa escucha, que puedan expresar con nosotros lo que a ellos les pase constantemente en la vida diaria. ¿Sí?
Marina Elizabeth puede acceder al video a través de este enlace que compartieron para aquí. Sí. Em, no sé si tenemos alguna otra participación, alguna otra pregunta. Muchas gracias, saludos. De mi parte sería todo entonces, agradeciendo al Portal 24/7, a Fundación Abrazamos, a Centro de Bienestar Emocional Carrillo, Funeraria Carrillo. Me despido, tengan muy buena tarde. Muchas gracias por permitirme compartir el día de hoy con ustedes. Buena tarde.